mental. Em, Soy ingeniero consultor de la empresa Réplica. Réplica, que ya es una empresa que tiene más de 28 años de experiencia en el mercado, con más de 500 empresas que confían en nosotros, al mejor costo-beneficio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre em, la forma, cómo debemos de gestionar un sistema de gestión documental o cómo poder comenzar con un sistema de gestión documental. Para esto, nosotros eh, debemos de tener en cuenta que durante estos 2 últimos años hemos vivido en medio de una pandemia que ha dejado efectos directos y colaterales en la sociedad, la economía y las industrias. Como consecuencia de esto, pues se ha evidenciado cómo la transformación digital deja de ser una preferencia y se torna más en una necesidad, ¿no? Sobre todo si se procura el crecimiento, la sostenibilidad y la mejora organizacional. En este contexto de post-pandemia, muchas de las empresas pues se preguntan cómo debo de implementar un modelo para iniciar una gestión documental de forma óptima. Si bien es cierto, en esta época de pandemia pues nos agarró a muchas empresas muy desprevenidos porque inicialmente teníamos todo nuestro sistema de gestión documental eh, de forma local, de repente lo teníamos en servidores, a través llevábamos el control de nuestra documentación a nivel de servidores, y muchas veces, pues, mucha de la información que ingresaba era una información no digitalizada, ¿no? Por lo general, medio de papel, que de repente había una persona encargada de su recepción, etcétera, y almacenamiento, ¿no? Y solo esa persona tenía acceso a esa información física, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta premisa, pues vamos a ver ahora cuáles son los 10 pasos. Bueno, hemos listado aquí unos pasos para poder tenerlos en cuenta para la hora en la que nosotros digamos, ok, quiero hacer la implementación de una gestión documental de forma óptima, ¿no? Debemos de tener ciertas consideraciones que muchas veces se nos escapa y decimos, bueno, no consideré este punto, y de repente conforme vas avanzando, cuando ya terminaste toda tu implementación, te das cuenta de que de repente debiste de optar o de repente debiste de considerar ciertos pasos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y comenzaremos con la pregunta: ¿qué es una gestión documental? Para iniciar. La gestión documental, como está descrito aquí en esta diapositiva, nos sirve para implementar estrategias, herramientas y metodologías que contribuyan a la organización de la documentación mientras se accede a la información desde un solo lugar. ¿Ok? Esto va mucho más allá del concepto de modernizar los equipos. No, aquí en el tema de gestión documental, no nos estamos enfocando más en el tema de, ok, yo tengo que tener los equipos de última generación, de repente servidores de última generación. Si bien a nivel de herramientas, pues te van a servir ciertas herramientas para poder hacer o digitalizar toda esta información y tenerla en algún repositorio, eh, para que te ayude a gestionar todo tu sistema documental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos de considerar o implementar? Antes de esto, antes de comenzar con los pasos, pues quería darles un concepto que, bueno, esto es un estudio realizado por la International Data Corporation, que nos dice cómo debemos de reconocer el valor de un archivo digital. Si ahora mismo nosotros estamos trabajando de repente con archivos no digitalizados, eh, debemos de tener en cuenta, nos dice, que un empleado en promedio
pierde 40% de su tiempo en la administración de documentos no esenciales, ¿no? Un 20% del día se la pasa buscando información en documentos impresos, ¿no? Y un 50% no puede encontrar esa información que necesita. Entonces, bajo esta premisa, podemos considerar de que eh, la gestión documental pues, nos va a ayudar a tener a la mano esta información que muchas veces necesitamos al momento y pues si no lo tenemos digitalizado o lo tenemos de repente lo tenemos digitalizado de repente, pero lo tenemos de forma desorganizada y no sabemos cómo acceder a esta información, ¿no? Entonces, para tener esta estructura, este ambiente óptimo, vamos a considerar los siguientes pasos. Como primer paso, si es que estamos pensando ya desde cero, implementar este sistema de gestión documental, debemos de pensar en tener un equipo, ¿no? Designar un equipo de trabajo, un equipo que conozca, eh, para esto, debemos de contar con las personas que conozcan de repente el teje y maneje de cómo se administra la gestión documental a nivel organizacional, ¿no? Tanto a nivel medio papel o que tengas toda tu información en un file server en un servidor físico, ¿no? Ya que esta información, ya que la vamos a implementar dentro de una plataforma, vamos a decir una plataforma colaborativa, debemos de contar con las personas idóneas que conozcan este tejimaneje para que con ellos armemos un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo que esté conformado con líderes de unidades de negocio o áreas, como los conozcamos, que sepan cómo ellos organizan su información, con un equipo administrador y con equipos que van a ser los futuros controladores de esta información que se vaya a almacenar en estos repositorios, ¿no? Necesitamos contar con este equipo de trabajo. Como segundo paso, pues es crear un plan de acción. Y en este plan de acción vamos a implementar o vamos a reconocer con qué metodología vamos a trabajar. eh, Qué metodología, cuánto tiempo nos vamos a demorar, de acuerdo a esta metodología, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en réplica, nosotros cuando hablamos de gestión documental, pasamos a esta metodología, ¿no? Primero hacemos un análisis de toda tu información que tienes actualmente en cualquier repositorio. Si necesitas de esta información, pues necesitamos identificar de repente cuál es data histórica, cuál data es la que es más reciente, qué información es con la que más interactúas, cuánto espacio de disco consumes, cuántas actualizaciones al día haces sobre un documento, o al año o al mes, cuánta información nueva generas, ¿no? Luego planeamos la estructura de sitios, el plan de permisos, quiénes van a entrar a qué secciones del documento, para finalmente con esta metodología, pues, armado toda tu estructura, hacemos un proceso de migración y la validación de la información. Esta es una metodología. Esta puede servirte como si tienes de repente alguna otra metodología que aplique para este tipo de implementaciones, pues también la puedes adoptar para que la puedas considerar en la eh, implementación de este sistema de gestión documental, ¿no? Ahora, el siguiente paso que debes de tener en cuenta es organizar y reestructurar tus archivos y documentos actuales. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Nosotros de repente tenemos toda nuestra información eh, de, de repente en file server físicos o en file servers de servidores, en servidores, y esta información ha crecido o se ha robustecido a lo largo del tiempo y de repente esta información se encuentra muy disgregada, ¿no? Aquí es donde nosotros entramos a tallar con el equipo de trabajo y revisamos qué información es relevante. De repente hay información histórica, hay información de archivo, de repente
puedo considerar un contenedor con otro contenedor, considerarlo de repente en un solo sitio, agrupar la información que de repente se encuentra disgregada en varios contenedores que redundan la información, ¿no? Eh, Toda esa información se puede centralizar de repente en un solo contenedor, en una sola ubicación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, en esta etapa que vas a organizar y reestructurar tu información, debemos de ir en este paso, debemos de estar con la mente abierta. Con la mente abierta y con la capacidad de que vamos a tener que cambiar la estructura que tenemos y que nos vamos a adecuar con esta estructura nos vamos a adecuar a la herramienta que lleguemos a adoptar para poder hacer esta implementación, ¿no? En esta etapa de organización es que identificamos también qué archivos, de repente de todos ellos, vamos a tener que eliminar o vamos a descubrir elementos redundantes que se encuentran en estos contenedores y pues vamos a considerar ya eliminarlos, ¿no? Em, es en este paso que vamos a hacer este tipo de identificación. Ahora, eh, a ver, disculpen, me distraje un segundo. En esta etapa, pues vamos a identificar, como les decía, qué archivos redundantes tenemos y qué archivos no debemos de subir a esta nueva plataforma o a esta nueva estructura que vamos a crear para optimizar nuestros espacios. Por lo general, las herramientas con las que nos vamos a decir, vamos a adoptar estas herramientas que nos van a ayudar como plataforma para hacer el almacenamiento de nuestra información. Por lo general, estas herramientas pues no tienen espacio ilimitado. Y más aún, si es que estamos pensando en un espacio colaborativo, ¿no? Un espacio colaborativo, pues estas herramientas no tienen espacio ilimitado. Si bien podemos crecer, ya sea comprando más espacio o optimizándolos, debemos de saber qué información vamos a subir a a esta plataforma, ¿no? Por lo tanto, si encontramos información redundante o información ya desfasada o información histórica, ya no deberíamos de considerarla en esta nueva sección o esta nueva plataforma para que yo administre mi gestión documental, ¿no? Y con esto eh, también quiero indicar que si bien nosotros vamos a armar esta estructura en esta nueva plataforma, debemos de considerar eh, que inicialmente de repente no vamos a subir la información esta que les comento, la información histórica, ya la información obsoleta o la información redundante, ya no la vamos a subir. Pero si yo logro subir mi información actualizada hoy y de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, esa información que subo hoy, esa información ya puede volverse data obsoleta. Entonces, yo también en esta etapa debo de considerar, o en este paso, debo de considerar, eh, debo de considerar que a futuro esa información pues va a convertirse en obsoleta y debo de considerar saber cómo extraer esta información, dónde la debo de almacenar, ¿no? Eh, ¿Dónde la debo de almacenar? O pueda darse el caso también, otro caso para el tema de eliminación de información, es que también debo de considerar de que esta información, estando en esta plataforma, puede ser eliminada por otros usuarios, ¿no? Y si es eliminada y yo no me di cuenta de aquí a unos 3 meses o 4 meses, pues esa información se podría perder, ¿no? Ya que estamos en medios digitales, pues también se podría perder. Por lo tanto, en esta etapa también debo de considerar de que voy a tener un, ¿cómo se dice esto? Un backup de mi información almacenada en otra parte, ¿no?
Como también debo de considerar en esta etapa el tema de las políticas de retención. De repente alguien comenzó a eliminar indiscriminadamente información dentro de este repositorio, dentro de estos repositorios. Por lo tanto, debo de considerar si es que ya se está eliminando indiscriminadamente, a los administradores nos debe de llegar una alerta indicando de que la información se está eliminando indiscriminadamente, ¿no? Para que este administrador inmediatamente vaya a la fuente y pueda de repente recuperar esa información o ver qué es lo que está pasando, porque se está eliminando tanta información. Entonces, en esta etapa también tenemos que ver el tema de seguridad, cómo se va a almacenar mi documento, cómo voy a respaldar mi documento y cuáles van a ser las políticas que voy a tener para poder hacer este respaldo, ¿no? Esas consideraciones también las tenemos que tener en esta etapa. La siguiente consideración o el siguiente paso que también debes de considerar es desarrollar la arquitectura adecuada al plan realizado. Si bien en la etapa 3 tú ya has hecho un análisis de tu información, ver que esta información se encuentre, sepas qué información es la que vas a manejar dentro de este entorno, dentro de tu nuevo entorno de gestión documental. Aquí es donde tú ya consideras cuál es la arquitectura que vas a adoptar para la construcción de tu sistema de gestión documental, ¿no? Si estás considerando crear contenedores, si estos contenedores van a tener metadatos, aparte de los documentos que vas a subir, si vas a considerar metadatos, si vas a considerar el tema de los flujos para que de repente subas una información o de repente te llegue una información física y necesites digitalizarla de repente con un escáner, lo escaneas, inmediatamente sube a la plataforma y pues la persona que lo recepciona sepa darle los metadatos adecuados a este tipo de documento como un documento ingresado para que este documento se redirija a las personas adecuadas o a las personas que sean responsables de dar seguimiento a este documento, ¿no? Y que sean finalmente almacenados en los repositorios donde se tengan que almacenar. Entonces, para esto yo necesito armar una arquitectura ideal para que me funcione tanto el almacenamiento documental como el flujo que vaya a armar, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros, si en la etapa primera o segunda, nosotros ya identificamos con qué herramientas podemos trabajar. Aquí en esta etapa, ya nosotros ya hemos elegido una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos permita hacer el desarrollo o la implementación de este sistema, ¿no? En este caso, pues, si estamos trabajando con Office 365, nosotros tenemos la herramienta idónea que es SharePoint. SharePoint es la herramienta dentro de la plataforma de Office 365 que te va a ayudar a gestionar el tema documental. Ahora, SharePoint como herramienta, pues es una herramienta muy potente porque no solo te permite almacenar documentos, sino también te permite administrar estos documentos poniéndole metadatos, ¿no? Estos metadatos te van a ayudar para poder identificar qué clase de documento es, a qué área pertenece o qué tipo de flujo debe de interactuar sobre ese documento apenas se ingrese a la plataforma, ¿no? O quiénes van a ser las personas responsables y que tú le puedas dar un seguimiento. Asimismo, tú le puedas dar un seguimiento, puedas identificar qué personas estuvieron en contacto con este documento, qué personas tienen permisos o roles identificables que puedan editar el documento o solo leerlo, ¿no? SharePoint es una herramienta muy robusta en ese sentido, que le va a permitir al usuario poder administrar correctamente la documentación en esta etapa, ¿no? Muy bien. Esto es este paso de elaboración de tu arquitectura. Bueno, y el siguiente paso que debemos de considerar es realizar una prueba realista de tu nuevo plan de gestión. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que tú ya hayas realizado tu, tu ambiente de gestión documental,
Eh, Muchas veces nosotros al implementar una, un sistema de gestión documental, pues decimos, ah, ya el sistema está bien, ya no necesita ponerse a prueba porque tememos, vamos a poner esta palabra, tememos de que el sistema falle o que el flujo no sea coherente de repente al análisis que hayamos realizado, ¿no? Y de repente nos queremos saltar este punto. La etapa de pruebas es indispensable para un sistema de gestión documental, porque aquí nos identificamos cuál fase de todo este sistema que estás armando, pues puede ser vulnerable o puede estar muy débil a nivel de estructura. Y es en esta etapa en la que podemos ver que el funcionamiento sea correcto o no, ¿no? Muchas veces decimos, ok, la etapa de pruebas ya hicimos el contenedor, ya almacenamos información, pero no hacemos las pruebas en el sentido de repente no puse los grupos de seguridad correctamente, estos usuarios no están entrando a este contenedor o tienen roles que no le corresponden, etcétera, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante para cuando nosotros estemos haciendo un sistema de gestión documental, ¿no? Bueno, la siguiente etapa es la etapa de capacitación. Perdón, ay, me van a disculpar un segundo que necesito tomar agua. Muy bien, discúlpenme la interrupción. Les comento así como un pequeño receso. Estoy un poco agripada, estoy con un poquito de gripe y por eso es que de repente me van a escuchar un poquito con una voz de catarro. Y es por eso. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente paso, que es el tema de la capacitación, ¿no? Eh, si bien nosotros hacemos la implementación ya de nuestra arquitectura, de nuestro ambiente, ya está constituido de este sistema de gestión, a veces obviamos también este punto, que también es una parte importante para la gestión documental, que es la capacitación que tienes que darle a tu equipo o al personal, ¿no? Indicarles cuáles van a ser los procedimientos, los pasos que deben de seguir, por dónde vas a encontrar tu documento, porque muchas veces el usuario tiene una visión de dónde se encontraba su documento en un file server y ahora que ya migraste su información a vamos a decir, a la plataforma de SharePoint, pues, él tenía una ruta. Es más, cuando tú consumes muchas veces esa documentación, pues ya te sabes la ruta. Ah, ese documento se encuentra, hasta con ojos cerrados, tú lo puedes decir, ese documento se encuentra en la carpeta tal, en la subcarpeta tal, y de la subcarpeta entras a esta carpeta, y ya lo tiene mapeado el usuario, ¿no? Y ahora, cuando tú migras esa información, de repente no lo va a encontrar en la misma ubicación, porque recuerda que tú has hecho un preanálisis de su información para volver a subir esta información a la nube, en este caso a SharePoint, ¿no? Y de repente este usuario ya se va a ver perdido. Entonces hay que darle una capacitación a este usuario y a los usuarios y decirles, bueno, tu información ahora se encuentra en esta ubicación y la forma de ingreso a este tipo de información la vas a encontrar aquí. La forma de ordenamiento o subida de nueva información se va a hacer de esta forma. Lo estamos organizando, vamos a poner el ejemplo, ¿no? La documentación nueva se está organizando a nivel de proyectos. Tu información antes lo tenías almacenado por muy disgregado, y toda la información mezclada entre varios proyectos, vamos a decir, un ejemplo, ¿no? Y ahora tú esta información en este sistema de gestión documental, pues ya lo tienes ordenado por número de proyecto, código de proyecto, por estado de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces tú lo puedes identificar.
Y para el usuario hay que darle esas pautas, ¿no? ¿Cómo vas a organizar de ahora en adelante tu información? Porque el administrador o el equipo de trabajo no simplemente se queda aquí. Es decir, tú ya le construiste al usuario su ambiente, su repositorio, ya los capacitaste, si te olvidas del asunto, te lavas las manos y te fuiste. No es así. Tienes que capacitarlos y en el futuro, como el siguiente paso, es programar un mantenimiento periódico. No necesariamente, como les dije, ¿no? Hace un ratito, ya tú construiste, elaboraste y te olvidaste por completo de ese proyecto de gestión documental. Eh, como responsables de toda esta infraestructura, se debe de dar un mantenimiento periódico. ¿Para qué? Eh, Esto nace a raíz de que los espacios de estos em, espacios virtuales de gestión documental, pues no son ilimitados, ¿no? Entonces, el espacio es limitado. El administrador global, pues va a tener que administrar o ver que la documentación almacenada aquí no supere la capacidad máxima que tengo dentro de mi repositorio, de mi conjunto de repositorio, ¿no? O tal vez permitir a que los usuarios no almacenen la información desorganizadamente. Si ya lo tenemos ordenado, codificado, ordenado por estados, teniendo un tipo de organización, pues permitirle al usuario de que siga ese orden, ¿no? Que haya una política de orden y que el administrador del área o del proyecto o el jefe de proyecto, pues siga revisando de que la información se mantenga ordenada. Mientras tú mantengas tu información organizada, pues vas a encontrar más rápido esa información, ¿no? Entonces, siempre hay que darle un mantenimiento periódico. Y esto también en el sentido de que tu información, como les dije hace unos pasos atrás, tu información que entra aquí, en algún momento va a volverse data histórica. Entonces, al volverse data histórica, al volverse esto data histórica, va a consumirte un espacio dentro de esta plataforma que la podrías utilizar para nueva información que va ingresando. Entonces, el administrador o el gestor va a identificar que ya hay proyectos que están terminados y que necesito sacar esa información de esta plataforma para optimizar el espacio, ¿no? Entonces, siempre hay que estar dándole un mantenimiento periódico a la plataforma que nosotros hayamos construido. Y aquí viene el noveno paso, que es la retroalimentación y aprender de nuestros errores. Con esto, ¿qué quiero decir? Perdón. Cuando nosotros elaboramos nuestra arquitectura inicial, vamos a decir, hoy día elaboro mi arquitectura inicial, hago la migración, ya di la capacitación a mis usuarios, siempre estoy monitoreando de que el espacio no se llene, pero de repente mañana eh, entra un nuevo conjunto de proyectos y de repente los metadatos que yo estoy considerando para la administración de un determinado proyecto, pues ya no me sirven. Ahora son nuevos metadatos, porque es un nuevo proyecto que debo de tener en cuenta para su administración. Entonces, lo que tengo que hacer es reformular de repente esta arquitectura. Ya no la puedo almacenar de repente de acuerdo a la estructura inicial como yo concebí este repositorio de gestión documental, ¿no? Entonces, para ello, eh, nada está dicho dentro de un sistema de gestión documental. Esto debe de ser abierto y, y cambiante. Lo que nos permite la plataforma de SharePoint es eso mismo, que no hay un código cerrado dentro de esta plataforma. No hay un código que diga, ok, yo ya construí y con esto naces y mueres. No puede, no nos, vamos a decir, SharePoint no te permite eso. SharePoint está abierto a que tú puedas
Conforme tú vayas requiriendo nuevos campos o nueva forma de administración o nueva forma de cómo gestionar tu información, te permita SharePoint hacer ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, no está cerrado a la retroalimentación, no está cerrado a que tú vuelvas a generar o construir nueva arquitectura sobre la base que tienes, ¿no? Eh, y por último, pues no estamos solos. Ustedes no están solos en referencia a a querer implementar esta gestión documental. Cuentan con Réplica como sus asesores para poder ayudarlos a entender, ayudarlos a implementar de repente sus soluciones eh, con la plataforma de SharePoint. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente en esta presentación les queríamos poner en claro o dar a conocer estos pasos que debemos de tener en cuenta para la implementación del sistema de gestión documental. Lo pueden hacer ustedes mismos, pero tengan en cuenta estos pasos que se han hablado el día de hoy, ¿no? Para que puedan también hacer esta implementación si es que desean implementarlo, tengan en cuenta estos pasos para que tengan una correcta arquitectura que les pueda servir como método ah, eh, a futuro, ¿no? Con estos pasos puedan ustedes tener una metodología de cómo hacer esta implementación. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre, sobre lo que acabamos de hablar, de repente de SharePoint. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Muy bien. No hay preguntas sobre esto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esta charla ha sido una charla breve, básicamente para poderles explicar cómo realizar este tipo de implementaciones o tener en cuenta los pasos que se deben de tener para poder hacer este tipo de implementaciones. Y bueno, para cualquier consulta o duda a futuro, pues se pueden comunicar con nosotros al correo info@replica.com.p, que lo voy a escribir aquí en el chat, replica.com.p, ¿sí? Para cualquier comunicación con nosotros, ayuda o asesoramiento que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.